Bueno, vamos a comenzar viendo un corto video que nos puede ayudar a tener una imagen, ¿verdad? De esto que vamos a ver, que vamos a comenzar a estudiar, que ustedes ya comenzaron haciendo una lectura, pero a veces cuesta un poco como imaginarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que o tener como una comparación qué hacer con estos temas y para eso vamos a ver este video. ¿Ya lo están viendo o todavía no? Sí, ya. Ok. Muchas reacciones químicas espontáneas transcurren a una velocidad muy baja. Para acelerar la velocidad de una reacción, se emplean los catalizadores, como por ejemplo las enzimas. Las enzimas son biocatalizadores que actúan en los seres vivos. Desde el punto de vista de su estructura química, las enzimas son grandes estructuras moleculares denominadas proteínas. Los ladrillos moleculares que forman las proteínas son los aminoácidos. En toda reacción química, los reactivos se transforman en productos. Las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Las enzimas pueden tener entre 60 y 2500 aminoácidos. Sin embargo, solo una pequeña parte de la estructura de la proteína, alrededor de 3 a 4 aminoácidos, va a interaccionar con el sustrato para acelerar su reacción. Esta zona se denomina sitio activo. Como todo catalizador, las enzimas intervienen en la transformación del sustrato en productos, pero no se consumen. Una misma molécula de enzima actúa un gran número de veces. ¿Por qué acelera la velocidad de una reacción? Porque permite que la transformación de reactivos a productos transcurra por un camino, mecanismo de reacción, que requiere una menor barrera energética para producirse. A esta barrera energética se la llama energía de activación. Hoy en día las enzimas se emplean en una gran variedad de procesos industriales y domésticos. Algunos ejemplos de su uso son agregado a los polvos o detergentes para el lavado de ropa para incrementar su poder de limpieza, celulasas que degradan la tela de jean dando el aspecto de prelavado. El cuajo y los coagulantes contienen quimopsina y se emplean en la fabricación de quesos. Bien, bueno, entonces eso era para que tuviéramos como esta visualización, ¿verdad? Vamos a mencionar varios de estos términos, ¿verdad? Mencionados en el video. Y quería yo que tuvieran esta imagen, ¿verdad? Sobre todo de cómo ahí podemos ver una misma molécula de enzima, si se fijaron, se va uniendo a varios sustratos, ¿verdad? Es decir, no es que haya una proteína, una enzima, ¿verdad? Para cada uno de los sustratos, sino que una misma puede actuar sobre varios de ellos. Y bueno, ya les voy a poner la presentación para comenzar, ¿verdad? Algunos temas, pues ya ustedes ya han leído un poco sobre ellos, así que creo que vamos a poder avanzar, ¿verdad? Rápidamente. Entonces, aspectos importantes y que, bueno, quizá ya los habían escuchado, ¿verdad?, de sus clases de biología, es que, y ahorita nos lo repasaban también en el video, el hecho de que estamos viendo las enzimas como una unidad aparte, pero no perdamos de vista que las enzimas son proteínas, ¿verdad? Entonces, todo lo que vimos que aplicaba para las proteínas, pues igual sigue aplicando para las enzimas, ¿verdad? Y bueno, como nos explicaban ahí en el video, pues la función, ¿verdad? Y lo habíamos también mencionado cuando habíamos visto ejemplos de funciones de proteínas, habíamos dicho que las enzimas lo que son catalizadores, ¿verdad? Es decir, son sustancias que produce nuestro cuerpo y que pues hacen que ocurran, ¿verdad? A una velocidad más rápida. Esto que les puse aquí de color rojo, ¿verdad? Sin las enzimas, pues los procesos biológicos serían tan lentos que las células no podrían existir, ¿verdad? Y entonces esto es bien importante tenerlo claro porque hay dos mecanismos, y lo vamos a repasar más adelante, ¿verdad? Que hemos aprendido en nuestras clases de química general,
para acelerar la velocidad de una reacción y una de ellas es calentar. Pero nosotros no sabemos que nuestro rango de temperatura, que puede variar nuestra temperatura sin que entremos en un estado de enfermedad, es de apenas 1 grado, ¿verdad? Más o menos la temperatura corporal es de entre 36.5 y 37.5. Ya medio grado, por ejemplo, ya tener 38 grados de temperatura, pues ya implica tener un estado febril, ¿verdad? Y ya todo nuestro cuerpo tiene todo un sistema, ¿verdad?, de respuesta para controlar eso que nos pueda estar provocando ese aumento de temperatura, ¿verdad? Entonces es importante tener esta idea, ¿verdad?, de que sin las enzimas, pues las reacciones que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, todas, absolutamente todas las reacciones que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, pues no podrían llevarse a cabo y eventualmente pues moriríamos, ¿verdad?, si no las tuviéramos. Lo que mirábamos también en el video, y es con lo que comenzaba, ¿verdad?, con una probeta, si ustedes lo vieron, y bueno, también vieron una lavadora, ¿verdad? Entonces, quedarnos con, aunque estamos hablando, vamos a hablar específicamente de enzimas que están en nuestro organismo, no perdamos de vista que las enzimas pueden actuar dentro de la célula, que es en lo que nos vamos a centrar nosotros, pero también pueden actuar fuera de la célula e incluso podrían actuar, ¿verdad?, en un tubo de ensayo, en una probeta, en una lavadora, como mirábamos en el video, ¿verdad? Entonces, los dos conceptos que nos explicaban ahí, ¿verdad?, lo que es el sitio activo y lo que es el sustrato, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos pues estas imágenes, ¿verdad?, que son, probablemente ya ustedes ya se las encontraron con ellas. Y uno podría pensar, bueno, y lo vamos a ver, ¿verdad?, que hay muchas enzimas, hay miles de enzimas en nuestro cuerpo porque cada enzima es específica, esa es una característica de las enzimas, es su especificidad, ¿verdad? Para cada enzima hay un sustrato, ¿verdad? Pero como mirábamos ahí en el video, el sustrato no se une, ¿verdad?, en cualquier lugar de la enzima, sino que tiene una región específica por la cual, ¿verdad?, se une a la enzima, y eso es a lo que nosotros denominamos el sitio activo, ¿verdad? Y entonces ahí, cuando el sustrato se une a la enzima, se forma lo que se conoce con el nombre de un complejo enzima-sustrato, y una vez, ¿verdad?, y ahí lo mirábamos quizá en el video, se los voy a compartir después, la forma, ¿verdad?, de eso que mirábamos de color amarillo, cambia cuando todavía está unido a la enzima, ¿verdad? Porque luego se van a separar los productos, ¿verdad?, de la enzima, y la característica que tiene la enzima, como lo mirábamos en el video y como lo hemos venido aprendiendo en nuestras clases de química anteriores, una característica de los catalizadores es que se recuperan al final de la reacción sin alterar, ¿verdad? Es decir, tal como teníamos la enzima al inicio, la vamos a tener al final. ¿Sufre cambios la enzima mientras se está llevando a cabo el proceso, la reacción? Sí, sí lo sufre, pero al final queda exactamente como la teníamos al inicio. Ahí se miraban como unos topos, ¿verdad?, que iban tratando de subir la montaña, y otro que iba como al ras, ¿verdad?, de la montaña, y pues ahí nos hacían también como repaso. Recordemos que este tema de energía de activación se estudió allá en Química General 2, ¿verdad?, cuando estudiamos lo que es la cinética química, ¿verdad? Y recordemos que los reactivos, ¿verdad? Bueno, de acuerdo esto con la teoría de colisiones, ¿verdad? Para que una reacción química pueda llevarse a cabo, primero los reactivos tienen que chocar, ¿verdad? Es decir, tienen que colisionar. Pero no basta con que choquen, ¿verdad?, sino que deben de chocar con una orientación específica, eso que decíamos, ¿verdad? No es que el sustrato pueda unirse a la enzima por cualquier parte, sino que debe de chocar o debe de unirse específicamente por el sitio activo, ¿verdad? Esa es una, ¿verdad? O sea, bueno, ahí van dos. Que para que una reacción química ocurra, pues los reactivos deben de colisionar con una orientación específica, pero además deben de tener una mínima cantidad de energía para garantizar que ese choque sea un choque efectivo, ¿verdad?, que conlleve a una reacción química.
y allá fue cuando mirábamos esto, allá en general 2, era cuando hablábamos de este concepto, ¿verdad? De lo que es la energía de activación, que es esta mínima cantidad de energía que deben de tener los reactivos, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando de la enzima y del sustrato. Y podemos ver, ¿verdad? Estas dos gráficas, lo que implicaría, ¿verdad? La reacción sin la enzima y lo que implica la reacción con la enzima, ¿verdad? Entonces, este es el mecanismo o la forma, ¿verdad? A través de la cual las enzimas logran que las reacciones se lleven a cabo a una velocidad más rápida, es porque disminuyen, ¿verdad? Esa cantidad de energía que requieren tener, ¿verdad? Los reactivos para que la reacción pueda transcurrir. Por ejemplo, la hidrólisis de la urea, la energía de activación para esa reacción que implica romper, ¿verdad? La molécula de la urea requiere de entre 30 a 11 kilocalorías por cada mol de urea que nosotros tengamos. Con la acción de las enzimas, se logra, ¿verdad? Acelerar la reacción en un valor de 10, de 1 por 10 a la 14, ¿verdad? Si no tuviéramos la enzima, miren que era lo que les mencionaba, ¿cómo podemos nosotros lograr que los reactivos lleguen a tener este valor, que es la energía de activación? Pues si no es a través de una enzima que reduzca ese valor, pues tendremos que calentar, ¿verdad? Lo que hacemos en el laboratorio, lo que hacemos en nuestras casas, por ejemplo, cómo pasamos de tener un huevo crudo a un huevo cocido o de un trozo de carne que esté cruda a un trozo de carne que la podamos comer, pues por calentamiento, ¿verdad? Entonces, esta cantidad de energía que se requiere para hidrolizar la urea, si no contáramos con la enzima, requeriríamos calentar hasta 529 grados Celsius. No, ahí todos ya nos achicharramos, ¿verdad? A esa temperatura, ¿verdad? Entonces, por eso era que decíamos, sin lo primero que les ponía, bueno, esto que les resaltaba aquí, ¿verdad? Sin las enzimas, los procesos biológicos serían tan lentos que las células no podrían existir, porque no existe esta opción de que podamos calentarnos, ¿verdad? Para que puedan llevarse a cabo. ¿Tienen todas las enzimas o aceleran las enzimas todas a la misma velocidad? No. Estos son como ideas, aspectos importantes que hay que ir haciendo ahí anotaciones, ¿verdad? Es que no todas sí cumplen, sí tienen esto de que aceleran, o sea, hacen que la reacción se lleve a cabo más rápidamente de que si no existiera la enzima, pero no todas aceleran la enzima a la misma velocidad, ¿verdad? Aquí podemos ver. Hay unas que la aceleran por 1 por 10 a la 5, otra por 1 por 10 a la 12. Esta que es la enzima para esta reacción que mencionábamos de la hidrólisis de la urea es la ureasa. La cataliza por 1 por 10 a la 14, pero por ejemplo esta lo acelera 1 por 10 a la 17, ¿verdad? Es decir, esto hace que todavía la reacción se lleve a cabo más rápidamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante considerar, ¿verdad? Estos aspectos de cuál es la diferencia entre una enzima y un catalizador químico, por ejemplo. Allá en Orgánica 1 quizás se recuerdan, cuando mirábamos las reacciones de los alquenos, decíamos que los alquenos se pueden hidrogenar, es decir, que este doble enlace, que es una insaturación, se puede saturar, ¿verdad? Y mencionábamos que la reacción de hidrogenación requiere de hidrógeno y de un catalizador, que puede ser níquel, paladio o platino, mencionábamos allá, ¿verdad? El alqueno puede ser cualquiera, buteno, propeno, 2-hexeno, 3-hexeno, puede ser cualquiera, ¿verdad? Y el catalizador puede ser el mismo. Entonces hay que pensar en qué cosas tienen en común una enzima con un catalizador y qué cosas son las que tienen diferentes. Entonces tienen en común que ambos aceleran, ¿verdad? La velocidad de una reacción química. Lo que mirábamos en el video, esto que una enzima se unía a un sustrato y a otro, es porque se ha determinado, ¿verdad? Que una única molécula de enzima puede transformar incluso a 1000 moléculas de sustrato por segundo. Una sola molécula de enzima puede transformar. Es decir, ahí en el video lo mirábamos
lento, dijéramos, pero en la realidad, pues esto ocurre rápidamente. Nosotros vamos a considerar únicamente un mecanismo de reacción. Nos va a tomar algún tiempo poder ir viendo, ¿verdad?, qué enlaces son los que se van rompiendo, qué enlaces son los que se van formando, pero y podríamos quedarnos con esta idea de creer que la reacción se lleva en nuestro cuerpo a la velocidad que nosotros vamos planteando el mecanismo. No, realmente las enzimas transforman este sustrato en producto a una velocidad sorprendente, ¿verdad? Es decir, son muy eficientes las enzimas, ¿verdad?, como catalizadores. Pero tienen tres propiedades que las distinguen, ¿verdad?, de los catalizadores. Y era esto que les decía. El níquel, el paladio o el platino pueden hidrogenar al buteno, al 1-penteno, al 2-penteno, al 2-hexeno, al 3-hexeno. Es decir, pueden catalizar la reacción de cualquier alqueno. No hay esto, no es que sea específica para el 2-buteno, por ejemplo. No, eso es una característica. Los catalizadores pueden funcionar en cualquier molécula, ¿verdad? En el caso de las enzimas, no. Las enzimas tienen una especificidad por el sustrato. Para cada sustrato hay una enzima, ¿verdad? Como mencionábamos, las enzimas son proteínas. Entonces, así como las proteínas se podían desnaturalizar por el efecto del calor, por el efecto del pH, ácido básico, por el efecto de las radiaciones, de la agitación, como mencionábamos, pues en el caso de las enzimas igual. Como son proteínas, las enzimas pueden desnaturalizarse, algo que no ocurre con los catalizadores químicos, ¿verdad? Y lo otro, y que es algo que no puede uno hacer con los catalizadores químicos, es que uno puede regular a las enzimas. ¿Y a qué nos referimos con esto cuando decimos que las enzimas pueden ser reguladas? Es que nosotros teniendo la enzima, nuestro cuerpo teniendo la enzima, puede evitar que la enzima siga catalizando la reacción, ¿verdad? Cuando miremos allá el metabolismo al final del periodo, vamos a ver, ¿verdad?, cómo hay algunas rutas metabólicas que se vuelven como en bloqueadores, ¿verdad? Como estos cuando hay estas tomas de las carreteras y entonces impiden, ¿verdad?, que una ruta se lleve a cabo porque se está llevando a cabo otra ruta que es la que necesitamos, ¿verdad? Entonces, esto es una característica eh, también que distingue a las enzimas de los catalizadores. ¿Cómo es que las enzimas pueden cumplir todo esto, verdad? Pues bueno, esto es gracias a que la enzima y el sustrato se fijan de una manera complementaria, estereoquímicamente hablando, ¿verdad? Entonces, quizá nos acordamos de que la estereoquímica es esta parte de la química que estudia, ¿verdad?, la disposición que tienen los átomos en el espacio. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional, nuestro cuerpo, nuestro organismo es un organismo tridimensional y por lo tanto son las células, ¿verdad? Y por eso decíamos esto de la teoría de colisiones. Los reactivos deben de chocar con una orientación específica, ¿verdad? Y en el caso de las enzimas y el sustrato, pues esta interacción es complementaria estereoquímicamente hablando. Y como les decía, el hecho de que la enzima sí sufre una transformación mientras está llevando a cabo la reacción química. Cuando consideremos el mecanismo que vamos a estudiar, vamos a ver cómo, qué cambios son los que van sufriendo la enzima y cómo al final todos esos cambios vuelven o se revierten, ¿verdad?, de alguna forma para volver a tener nuestra enzima original. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que hace tan especiales a las enzimas para que puedan tener esta complementariedad estereoquímica y que puedan ellas mismas transformarse, ¿verdad?, cuando están catalizando las reacciones? Pues esto es debido a las cadenas laterales de los aminoácidos. Entonces aquí seguimos todavía, ¿verdad? Entonces es importante, si no nos lo habíamos aprendido todavía para el tema de proteínas, pues como las vamos a seguir estudiando, pues ya deberíamos de irnos aprendiendo, ¿verdad? Cuáles son esas cadenas laterales ácidas, cuáles son las básicas, cuáles son las polares, cuáles son las no polares, ¿verdad? Porque son, y aquí lo hemos dejado todavía muy superficial cuando decimos el sustrato se une al sitio activo. Pero, ¿qué es el sitio activo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esa área
donde el sustrato se une a la enzima, pues son unos aminoácidos en particular, ¿verdad? ¿Qué distingue a un aminoácido de otro? Pues su cadena lateral, ¿verdad? Y el hecho de que hay algunas enzimas que no solamente tienen aminoácidos, ¿verdad? Sino que tienen otros grupos o moléculas que son no proteicas, ¿verdad? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que hay enzimas, como son las oxidorreductasas, que requieren, ¿verdad?, de cofactores para poder cumplir, ¿verdad?, su función. Pero bueno, esto ahorita todavía estamos a nivel como de introducción, de repaso. Aquí van a encontrar algunas respuestas a las preguntas que les habían quedado. Así que también les puede servir, ¿verdad?, para contestar. Entonces, bien, ¿qué llevó, verdad, a plantear el que las enzimas tenían un sitio activo, ¿verdad? Fue este hecho de la especificidad que habíamos mencionado, ¿verdad? El que cada enzima tenga un sustrato en particular llevó a postular esta existencia de esta área, ¿verdad? De esta región, de este sitio activo que es capaz, como hemos dicho, de poder fijar al sustrato y de transformarlo, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces ahí, cuando estudiamos el mecanismo, vamos a ver que hay unos aminoácidos que permiten que el sustrato como que se enganche y se mantenga en esa posición para que luego las cadenas laterales de otros aminoácidos pues puedan transformarlo, ¿verdad? Entonces más o menos eso que también mirábamos en el video, la enzima es toda esta estructura, esto que vemos aquí de color rojo sombreado en la enzima, pues es este sitio activo y ahí viene esto que sería el sustrato, ¿verdad? Que como les digo yo, pues no se une ni por aquí ni por acá arriba, ¿verdad? Sino que, y vamos a ver, y entonces uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo sabe? yo siempre les hago estas preguntas, ¿verdad? No sé ustedes si se los preguntan cuando lo estudian, pero ¿cómo sabe? O sea, la molécula no tiene ojos, ni puede seguir instrucciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabe el sitio, cómo sabe el sustrato que tiene que dirigirse hacia el sitio activo? Y entonces ahí vamos a ver cuáles son estas interacciones, ¿verdad? Moleculares que fueron las mismas. Por eso les decía, lo que aprendimos para proteínas, como las enzimas son proteínas, sigue aplicando, ¿verdad? Y entonces aquí lo podemos visualizar, ¿verdad? Entonces aquí, si se fijan, este sería el sustrato. Aquí tenemos la enzima. Entonces, si ustedes se fijan aquí, esta enzima tiene esta carga positiva, ¿verdad? Mientras que el sustrato, si se fijan, tiene esta carga negativa acá. Entonces, esa ya es una primera, ¿verdad?, interacción. Ya sabemos que las cargas opuestas se atraen. Luego, si se fijan aquí, la enzima tiene un átomo de oxígeno y el sustrato tiene un hidrógeno de un enlace polar, ¿verdad? Un hidrógeno unido a un átomo electronegativo como lo es el nitrógeno. Entonces igual sabemos que este hidrógeno tiene una carga parcial positiva y este oxígeno tiene pares de electrones solitarios y los electrones están cargados negativamente. Entonces estas cargas negativas de esos pares solitarios atraen también, ¿verdad?, a ese hidrógeno parcialmente cargado de forma positiva. Por aquí también, si ustedes se fijan en el sustrato, vemos un átomo de oxígeno y en la enzima aquí vemos un grupo OH, ¿verdad? Pues también sabemos que este hidrógeno del grupo OH es un hidrógeno que tiene una carga parcial positiva. Bueno, y así, si ustedes se fijan, aquí es donde hablamos, cuando llegamos a la química, ¿verdad?, a la bioquímica, es cómo es que el sustrato se une específicamente a esta región de la enzima, es porque esta región de la enzima tiene esta complementariedad química primera, ¿verdad?, con el sustrato, pero luego también tiene una complementariedad que es geométrica, ¿verdad?, que es refiriéndonos a las formas. Cuando miremos el mecanismo vamos a ver que realmente no es que hayan estas puntas, ¿verdad?, ni tampoco que hayan estos bultos, dijéramos, ¿verdad?, pero son imágenes visuales, ¿verdad?, que tratan de ayudar, o pretenden, ¿verdad?, podernos ayudar a comprender cómo es que es esta complementariedad con respecto a las formas.
Luego la complementariedad química que les decía, ¿verdad? Complementariedad de cargas, complementariedad de uniones, ¿verdad? Que se puedan formar estos puentes de hidrógeno, que no se puedan formar. Estas H, por ejemplo, que vemos acá y acá, y que también las podemos ver en el sustrato, hace referencia a las cadenas laterales no polares, ¿verdad? Que decíamos que también entre ellas habían unas interacciones que son las interacciones hidrofóbicas, ¿verdad? Entonces ahí, a eso es a lo que nos referimos. Y bueno, en este estudio de las enzimas, pues se han propuesto varios modelos para explicar esto, ¿verdad? O sea, ahorita ya nosotros ya conocemos mucho, dijéramos, hicimos aquel laboratorio, ¿verdad? Del banco de datos de proteínas y ya se sabe mucho respecto de las estructuras, pero no fue así siempre, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes como futuros profesores, pues, conozcan, ¿verdad? Cuál ha sido, pues, esta epistemología, ¿verdad? De las ciencias, cómo se ha ido desarrollando, ¿verdad? Entonces, el primer modelo, que a veces suele ser el que está como más arraigado en la mente de los profesores y por lo tanto de los estudiantes, es este modelo de la llave y de la cerradura. ¿Ya lo habían escuchado? ¿Se los habían mencionado en biología o no? ¿Se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? ¿Les suena haber escuchado esto? Sí, me parece que sí, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, pues este modelo lo planteó Emil Fischer hace mucho tiempo, ¿verdad? Fischer, el de la esterificación de Fischer, si se recuerdan allá, de las reacciones entre ácidos carboxílicos y alcoholes para formar ésteres. Y entonces Fischer decía, ¿verdad? Bueno, era lo que podía plantear, ¿verdad? En su época. Es decir, que, bueno, esto de que para cada enzima haya un sustrato, pues deberá de ser algo así como que para cada llavín, para cada candado, hay una llave que lo abre, ¿verdad? Y esto pues creo que todos hemos tenido experiencia de eso. No todas las llaves abren todos los llavines o todos los candados, ¿verdad? Pero bueno, esto no le vamos a dar mucho énfasis porque es un modelo que realmente está muy restringido, dijéramos, muy limitado, ¿verdad? Porque, aunque fue, ¿verdad? Aquí se los puse yo, un modelo aceptado durante mucho tiempo, ahora se considera insuficiente, ¿verdad? Es decir, no permite explicar fenómenos como el hecho de que las enzimas pueden ser inhibidas. Es decir, la enzima puede existir, pero podemos hacer que esa enzima no cumpla la función para la cual o hacer que la cumpla más lentamente, dijéramos, o que no la cumpla de la misma forma, ¿verdad? Sabemos que una llave puede abrir un candado, si es la llave de ese candado, ¿verdad? Lo va a poder abrir siempre, es decir, no podemos inhibir, no podemos impedir, dijéramos, que esa llave abra ese candado, si esa es la llave del candado, ¿verdad? Entonces, por eso les digo yo que, aunque es un modelo que es muy frecuente que nos encontremos con él, no es el que se ajusta mejor, dijéramos, a lo que conocemos. Un segundo modelo, después de este de Fischer, ¿verdad? Que bueno, tratando de explicar estas cosas que el modelo de Fischer no podía explicar, es el modelo que se conoce como el modelo del ajuste inducido, ¿verdad? Y este modelo lo que plantea es que tanto la enzima como el sustrato sufren, ¿verdad? Una alteración en esa estructura por el hecho físico de la unión. Y bueno, este va teniendo como un poco más de flexibilidad porque entonces ya plantea, bueno, el hecho de que la enzima y el sustrato se une deberá de alterarlas, deberá de modificarlos a ambos, ¿verdad? De alguna forma es como, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes cuando compran unos zapatos nuevos, y sobre todo si son de estos zapatos formales, ¿verdad? Que ya tienen una forma, no tanto los tenis o las chancletas, pero estos zapatos que son cerrados y formalitos, al principio como que uno lo siente un poco como que uno no tiene mucha flexibilidad, ¿verdad? Pero a medida uno los va usando, por el mero hecho, y más o menos esta es como la analogía que podríamos decir, ¿verdad? Por el mero hecho de que nuestro pie tenga
esta unión, ¿verdad? Física con el zapato, lo vamos modificando, le vamos dando la forma de nuestro pie, ¿verdad? Entonces, aunque compremos un zapato que era bien hechito, ¿verdad? Bien derecho, bien rectecito, si nosotros, por ejemplo, tendemos al pararnos a doblar nuestro pie, entonces ese tacón, por ejemplo, se va a ir desgastando, ¿verdad? O ese lado sobre el cual nosotros vamos apoyando el pie se va a ir desgastando, ¿no? Entonces, más o menos, esto era lo que planteaba este modelo, ¿verdad? De que cuando la enzima se une con el sustrato, ambos sufren, ¿verdad? Una alteración por el hecho de su unión. Pero todavía este modelo dejaba algunas cosas que no se podían explicar. Y el modelo que actualmente se considera, ¿verdad? Como que es el que mejor describe, ¿verdad? Lo que es cómo las enzimas y el sustrato interactúan, es lo que se conoce como este modelo de la estabilización por el estado de transición, ¿verdad? Y de acuerdo con este modelo, entonces se dice de que el sitio activo en realidad no es complementario ni con el sustrato ni con el producto, sino que es complementario con el estado de transición. No sé si se recuerdan allá de Orgánica 1, cuando vemos los mecanismos de reacción, decimos, ¿verdad? Que hay algunas reacciones que transcurren en varios pasos, ¿verdad? Y entonces las que transcurren en varios pasos, hay un producto del paso 1 que luego se convierte en el reactivo del paso 2 y así, ¿verdad? Pero en las reacciones, que son reacciones de un solo paso, no hay estos intermediarios, sino que lo que hay es este estado de transición donde no se han terminado de romper los enlaces ni se han formado los nuevos enlaces, ¿verdad? Entonces estos estados de transición tienen la característica de que son muy inestables, pero esto es lo que plantea, ¿verdad? Este modelo, que realmente el sitio activo es complementario, perdón, eh, con este estado de transición, ¿verdad? Y fíjense que justo aquí vamos a considerar, normalmente les había puesto la imagen que nos solemos encontrar nosotros más frecuentemente en las páginas en internet y en los libros, y es el hecho de encontrarnos un sustrato que se une a la enzima y que luego ese sustrato se separa, ¿verdad? Y esto, ¿por qué está tan arraigado esto? Porque todavía, esto que les decía yo del modelo de la llave y del candado está ahí, ¿verdad? Bien metido. Esto es comprensible, pensar que tenemos una llave y que esa llave, pues, algo le puede pasar del candado, ¿verdad? Pero y esto es una reacción de descomposición, ¿verdad? Y uno podría decir, sí, sí, el modelo de la llave y el candado, pues me permite poder entender esto. Pero ¿y qué pasa con aquellas reacciones que no son una llave, sino que son reacciones que implican unir a dos sustratos para formar un producto? Y entonces aquí es donde quiero que vayamos viendo ese modelo realmente de la llave y del candado no es muy eficiente para poder explicar esto, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, y este ejemplo nos permite preguntarnos esto, o sea, poder entender eso que decíamos acá, ¿verdad? El sitio activo no es complementario con el sustrato ni con el producto, ¿verdad? Porque si tenemos, por ejemplo, dos sustratos, ¿con quién es entonces la enzima complementario? ¿Con el sustrato 1 o con el sustrato 2? Si los dos se van a unir, ¿verdad? Al sitio activo. Entonces, bueno, ahí se va a unir primero un sustrato, luego se va a unir otro, ¿verdad? Entonces aquí es donde vemos el sitio activo, entonces, de la enzima, ¿con quién es complementario? Es complementario con ese estado de transición que, como les decía, no se han terminado de, en este caso, formar, ¿verdad? Los enlaces que se deben formar. Y bueno, una vez de que pues la enzima actuada sobre él, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el producto se va a formar y va a ser liberado, ¿verdad? Es decir, se va a separar de lo que es la enzima. Pero este tipo de reacciones son las reacciones que no eran posibles o que los modelos anteriores no permitían poder
explicar, ¿verdad?, cómo era posible esto, pues ahí este modelo es el que se considera actualmente que es el que mejor describe, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda o vamos bien. Todo bien hasta ahorita, Eli. Hasta ahorita todo bien. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Yo no tengo, por mi parte, no tengo ninguna duda, no sé los compañeros. No, no hay dudas. Bueno, entonces vamos a seguir. Y vamos a pasar entonces a la clasificación. Bueno, porque esto era como entender cómo es que la base, ¿verdad? De cómo es que una enzima, estos conceptos, ¿verdad? De sustrato, de sitio activo y, bueno, de energía de activación, ¿verdad? Y cómo es que las enzimas son capaces de acelerarla, ¿verdad? Ahora ya nos vamos a ir metiendo un poquito más y vamos a comenzar por ver que no todas las enzimas son iguales. Por lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Cada enzima es específica para un sustrato, ¿verdad? Entonces se pueden clasificar en 6 grupos, ¿verdad? Y bueno, no se vayan a asustar, así como aprendimos la nomenclatura de los compuestos orgánicos, pues también hay una nomenclatura para las enzimas. En este caso no es la IUPAC, ¿verdad? La que plantea en la nomenclatura, sino que es esta que vemos aquí, que es la Enzyme Commission, que es la Comisión Internacional de Enzimas, que es la que se encarga, ¿verdad?, de hacer toda esta clasificación y de darles nombre. Entonces, así como en los compuestos orgánicos hablábamos de nombres sistemáticos, ¿se recuerdan que decíamos los nombres de los IUPAC, los nombres comunes? Pues también para las enzimas hay unos nombres sistemáticos y también hay unos nombres comunes, ¿verdad? Entonces, bien, el nombre sistemático incluye varias cosas en el nombre, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Incluye, si por ejemplo, ya lo vamos a ver, este es un ejemplo de una enzima que es una transferasa, ¿verdad? Entonces, una transferasa se transfiere, valga la redundancia, al grupo, ¿verdad? Entonces, aquí en el nombre se especifica quién es el donador de ese grupo, quién es el que acepta ese grupo, qué grupo es el que está siendo transferido y el tipo de reacción que está siendo catalizada. Entonces, por ejemplo, en este nombre, ATP, hexosa, fosfotransferasa, nos están diciendo que el ATP le va a donar un grupo fosfato a una hexosa a través de una reacción de transferasa, ¿verdad? Entonces ahí ustedes se van a encontrar con varios nombres, ¿verdad?, de varias enzimas y esto pues nos puede ayudar, ¿verdad?, a entender que ese nombre nos está indicando, ¿verdad?, qué características, qué propiedades tiene, ¿verdad?, esa enzima. Luego para cada enzima se le asigna un número o un código, ¿verdad? Pues comienza con las letras EC porque hace referencia a esta Enzyme Commission, a la comisión de enzimas. Luego hay un número para cada grupo, para cada clasificación de las enzimas. Algunas de ellas tienen subgrupos y dentro de esos subgrupos, pues algunas tienen algunos grupos químicos específicos, ¿verdad? No crean que yo los voy a poner a nombrar enzimas, pero sí es importante, ¿verdad?, de que ustedes pues puedan comprender esto. Pues si alguno de ustedes piensa, ¿verdad?, irse a estudiar una maestría fuera del país, pues ya tener más o menos una idea, ¿verdad? El caso del nombre común, pues ya sabemos, los nombres comunes siempre son más fáciles, dijéramos, que los nombres sistemáticos, pero tienen la desventaja de que los nombres comunes cambian con el idioma, ¿verdad? En el caso de los nombres sistemáticos, pues como hay una comisión internacional, eso, el nombre va a ser el mismo en todos los idiomas. Ya el común, entonces ahí es donde viene, ¿verdad? Y pues el común lo que implica es únicamente cambiar la terminación, ¿verdad? Es decir, al sustrato le cambiamos o le colocamos, ¿verdad?, la terminación asa, le adicionamos, ¿verdad? Tenemos el sustrato, lo que decíamos la ureasa. Entonces, ¿quién es el sustrato? La urea. Y le agregamos la terminación asa. Entonces, por ejemplo, el nombre común para esta que decíamos que es la ATP hexosa fosfotransferasa, como el grupo aceptor es la hexosa, normalmente este grupo aceptor suele ser el sustrato,
entonces sería una hexosa y le ponemos la terminación asa. Este kin hace referencia a la transferencia de grupo fosfato. Todas las quinasas implican la transferencia de grupo fosfato. Pero es lo que les digo yo. Esto, de hecho, cómo lo escribamos. Aquí yo se los puse con K, pero luego vamos a ver que en los libros puede aparecer con Q. Y hay otros libros que lo ponen con C. Entonces aparece exocinasa o exoquinasa, como se lo escribí, o exoquinasa, ¿verdad? O sea, que Q, U, I. Entonces ahí es donde les digo yo que los nombres comunes pues dependen. Incluso fíjense que dentro del español podemos tenerlos escritos de varias formas, ¿verdad? Entonces, bueno, esta era la clasificación que les decía. Esta sí es importante que se la sepan, ¿verdad? Cuáles son los 6 grupos en los cuales se clasifican, dentro de los cuales entran todas las enzimas, ¿verdad? Están las oxidorreductasas, que es al que se le asigna el número 1, las transferasas el número 2, las hidrolasas el 3, las liasas el 4, las isomerasas el 5 y el grupo 6 son las ligasas, ¿verdad? Ahí vamos a explicar cuál es la diferencia entre estas dos, porque a veces esto puede causar un poco de confusión, ¿verdad? Entonces, bien, las oxidorreductasas, como su nombre lo indica, ¿verdad? Son enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción, ¿verdad? O reacciones redox. Recordemos que estamos hablando de enzimas en nuestro cuerpo, y entonces sabemos que nosotros pues somos materia orgánica, ¿verdad? Entonces hay que pensar o recordar, ¿verdad? De nuestras clases de orgánica que en los compuestos orgánicos las oxidaciones, porque varía con respecto a los inorgánicos, ¿verdad? Si nos acordamos en los inorgánicos, la oxidación implica la pérdida de electrones y la reducción implica la ganancia de electrones. Aquí no estamos hablando de este tipo, sino que de compuestos orgánicos. Entonces, hay que recordar, ¿verdad? En los compuestos orgánicos, la oxidación implica ganar oxígenos o aumentar el número de enlaces con oxígeno o la pérdida de hidrógeno. O sea, la oxidación puede provenir de estas dos cosas, ¿verdad? De ganar oxígenos o de perder hidrógeno. La reducción puede provenir de la ganancia o el aumento en el número de enlaces con hidrógeno o la pérdida o disminución en el número de enlaces con oxígeno, ¿verdad? Y bueno, y aquí se los quise representar, ¿verdad? Aquí tenemos esta especie que sería H2, es una especie que está reducida. ¿Por qué? Porque tiene hidrógeno, ¿verdad? Por eso decía, la reducción implica la ganancia de hidrógeno. Esta que no tiene hidrógeno, porque decíamos, la oxidación implica la ganancia de oxígeno o la pérdida de hidrógeno, ¿no? Entonces, esta especie que no tiene hidrógeno está oxidada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurriría, verdad? Si A que está reducido, se oxida, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a perder estos hidrógenos. Por eso vemos aquí que ya no los tiene. Y si B, que es la especie oxidada, se reduce, entonces, ¿qué le va a pasar a B? B va a ganar hidrógeno, ¿verdad? Entonces, recordemos que las reacciones redox deben de ocurrir simultáneamente, ¿verdad? Siempre que haya una oxidación, tendrá que estarse llevando a cabo una reducción. Es decir, si una especie está ganando hidrógenos, deberá de haber otra especie que los está perdiendo, ¿verdad? Es decir, deben de ocurrir simultáneamente, ¿verdad? Eso que les puse aquí, ¿verdad? En las reacciones redox siempre tienen que estar presentes a la vez el dador y el aceptor, ¿verdad? Electrónico o de átomo, ¿verdad? De hidrógeno u oxígeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, esta es el nombre, ¿verdad? Sistemático de una, que sería la beta de glucosa, es el dador, el aceptor es el oxígeno y la reacción, pues, es una reacción de oxidorreducción, ¿verdad? El nombre común, pues, es la glucosa oxidasa, ¿verdad? Pero como les digo yo, pues, no nos vamos a meter a querer aprender a nombrarlas todas, ¿verdad? Dentro de las oxidorreductasas, entonces, como les estaba diciendo, la oxidación puede implicar la
ganancia de oxígeno o la pérdida de hidrógeno. La reducción puede implicar la ganancia de hidrógeno o la pérdida de oxígeno. Como pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas en ambos casos, hay subgrupos dentro de las oxidorreductasas, ¿verdad? Entonces, tenemos específicamente las deshidrogenasas, ¿verdad? Es decir, estas son oxidorreductasas que específicamente se encargan de la pérdida. Recordemos que des significa pérdida, ¿verdad? Deshidratación, es decir, se pierde lo que estaba hidratado, perdón. Entonces, las deshidrogenasas se encargan específicamente de las pérdidas de hidrógeno. Luego, cuando decimos que se pueden ganar oxígeno, ¿de cuántas formas podemos encontrar el oxígeno en los compuestos orgánicos? De muchas maneras. Lo podemos encontrar como ion óxido, lo podemos encontrar como átomo de oxígeno, lo podemos encontrar como grupo hidróxido, lo podemos encontrar como el ion peróxido, ¿verdad? Y por eso es que aquí, si ustedes se fijan, entonces están para cada uno de estos una especificación, ¿verdad? Son oxidasas, pues aquí es el ion óxido, ¿verdad? Es el átomo de oxígeno. Si son peroxidasas, pues ya sabemos que el ion peróxido es el O2, 2 menos, ¿verdad? Luego las oxigenasas es cuando se gana la molécula de oxígeno, perdón, y las hidroxilasas es cuando se transfiere el grupo hidroxilo, ¿verdad? Entonces aquí fíjense que estas subclasificaciones lo que hacen es ir especificando, ¿verdad? Es decir, todas, o sea, son oxidorreductasas, pero en esta especificidad que decíamos, ¿verdad? Para cada enzima hay una situación en particular, ¿verdad? Entonces hay aplicaciones para estas reductasas, son, por ejemplo, ensayos de diagnósticos clínicos, ¿verdad? Es decir, cuando se nos determina la cantidad de glucosa o el colesterol, es porque hay una enzima ahí, ¿verdad? Que en esa muestra de sangre, pues permite determinar, ¿verdad? O las que mencionábamos, sobre todo esta, ¿verdad? Lo que agregábamos, que nos decían, ¿verdad? Ahí en el video, que se agregan enzimas al detergente para aumentar su poder de limpieza, ¿verdad? Es decir, aquí, por ejemplo, todos estos Vanish y OxiClean y no sé qué, un montón de marcas que hay, para eso, pues lo que hacen es eso, ¿verdad? Es contribuir al blanqueamiento por el uso de enzimas, ¿verdad? Sobre todo estas que particularmente ahí, en ese caso, son las peroxidasas. Bueno, ese sería el primer grupo, ¿verdad? Luego, el segundo, dentro de las dentro de las enzimas, serían las transferasas, que es el grupo 2, y que, como les decía, pues las transferasas catalizan reacciones de transferencias de átomos individuales o de grupos de átomos entre moléculas, ¿verdad? Esa sería nuestra ecuación general, ¿verdad? Si tenemos AX y tenemos B, pues aquí podemos ver que el grupo que se está transfiriendo es el grupo X, ¿verdad? Que se está pasando de A a B para formar BX, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el que estábamos analizando, ¿verdad? Al inicio, cuando hablábamos de la ATP dehexosa fosfotransferasa, pues decíamos, ¿verdad? Este es el dador, el ATP, que está transfiriendo un grupo fosfato a la dehexosa por una reacción de transferencia, ¿verdad? Y como decíamos, pues el nombre común de esta era la hexoquinasa. ¿Se puede transferir solamente el grupo fosfato? No, ¿verdad? Hay muchos grupos orgánicos que podemos transferir y por eso también aquí dentro de las transferasas hay unos subgrupos, ¿verdad? Podemos transferir grupos que contengan un único átomo de carbono o podemos transferir grupos aldehído o grupos cetona o podemos transferir grupos acilos o podemos transferir grupos glicosilos, o podemos transferir grupos alquilos o arilos, o podemos transferir grupos nitrogenados, el grupo fosfato que decíamos, también se puede transferir el grupo sulfato, e incluso se ha identificado en el organismo que se pueden transferir grupos de selenio, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo cómo realmente estas enzimas son realmente muy específicas, ¿verdad? Es decir, no solo es que transfieren, o sea,
¿Transfiero cualquier cosa? No. Cada enzima transfiere un grupo en particular. El tercero serían las hidrolasas. Como su nombre lo dice, pues estas son enzimas que catalizan reacciones de hidrólisis, pero que también catalizan la reacción inversa. A ver si se acuerdan, ¿cuál es la reacción inversa a la hidrólisis? ¿De qué tipo decíamos que era la reacción por la cual se formaba el enlace peptídico? ¿Se recuerdan que cuando hablábamos de que se formaba el enlace peptídico decíamos que se unían dos aminoácidos y se perdía una molécula de agua? ¿Cómo habíamos mencionado que se llama ese grupo de reacciones? ¿Se recuerdan o no? No, aquí, ¿verdad? El reverso de las reacciones de hidrólisis son las reacciones de condensación, ¿verdad? Entonces aquí esta ecuación tenemos la ecuación directa que sería la hidrólisis, ¿verdad? Recordemos que lisis significa ruptura, ¿verdad? Entonces es una ruptura mediada por el agua, ¿verdad? Que también ella se rompe, ¿verdad? Entonces aquí, por una reacción de hidrólisis, A y B se van a separar, pero el agua también se va a separar, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuáles son estos dos grupos que tiene el agua? Si se recuerdan, es el ion hidrógeno y el ion OH, ¿verdad? Entonces aquí está gana este grupo OH y este B pues se protona, ¿verdad? Y tiene este protón. Entonces, bien, las hidrolasas son dentro de las enzimas las que se conocieron primero. Entonces, no se suelen utilizar nombres sistemáticos para las hidrolasas porque sus nombres comunes es como en el caso del benceno, ¿verdad? Si se recuerdan cuando vimos compuestos aromáticos en Orgánica 2, decíamos, ¿verdad? La IUPAC se formó ya en 1900, ¿verdad? Pero los compuestos aromáticos se habían descubierto desde el 1800. Entonces ya había mucho tiempo en el cual ya se habían venido conociendo por sus nombres comunes. Igual sucede aquí con el caso de las hidrolasas. Ya los nombres estaban tan generalizados que, bueno, esta comisión de enzimas pues dijo no, vamos a luchar contra eso. Y por eso muchas de las enzimas pues conservan, ¿verdad? Estos nombres primitivos, ¿verdad? Siempre tienen estas clasificaciones porque ya vamos a poder ver, ¿verdad? Que aquí se me montó, pero ¿cuántos tipos de enlaces pueden romper estas hidrolasas? Pues pueden romper diferentes tipos, ¿verdad? Están dentro de las hidrolasas, por ejemplo, las esterasas, ¿verdad? Que son aquellas que rompen específicamente los enlaces ésteres. Y entonces podemos tener enlaces ésteres orgánicos y enlaces ésteres inorgánicos, ¿verdad? Enlace éster con el ácido sulfúrico, con el ácido fosfórico, ¿verdad? Y por eso es que tenemos las carboxilesterasas, que son las que rompen el enlace éster formado, ¿verdad? Entre el grupo carboxilo y el grupo OH de un alcohol. Pero también pueden romper el enlace éster formado entre el ácido fosfórico y un alcohol, o el enlace éster formado entre el ácido sulfúrico y un alcohol, ¿verdad? También están las glicosidasas, ya lo vamos a ver, por ejemplo, está la lactasa, por ejemplo, que es la enzima que degrada, ¿verdad? La lactosa, el azúcar de la leche, pues es un ejemplo de una glicosidasa porque el enlace que rompe es un enlace glicosídico, ¿verdad? También tenemos las hidrolasas, las péptidohidrolasas y las acil anhídrido hidrolasas, ¿verdad? Aquí dentro de estas, de las péptidohidrolasas, hay un caso bien particular, ¿verdad? De que recordemos que decíamos, ¿verdad? Que bueno, las péptidohidrolasas son las que romperían los enlaces de los péptidos, ¿verdad? De las proteínas. Y entonces decíamos que en una proteína está el aminoácido N-terminal
el aminoácido C terminal. Y en medio de esos dos aminoácidos hay un montón de enlaces peptídicos, ¿verdad? Entonces, estas peptidohidrolasas se pueden subclasificar de acuerdo a dónde está el enlace que se quiere romper, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si los enlaces que se quieren romper son los de los extremos, los del N terminal y los del C terminal, esas hidrolasas reciben el nombre particular de exopeptidasas, porque rompen los extremos de la cadena, ¿verdad? Proteica. Luego, si los enlaces que rompen son de en medio, entonces ahí hablamos de las endopeptidas, ¿verdad? Que son aquellas que rompen, ¿verdad? Los enlaces en el interior de la cadena. Entonces, esto es una forma de subclasificarla, ¿verdad? Dependiendo de qué enlace sea el que rompe, si el de un extremo o el de en medio. Luego, hay otra clasificación dentro de estas peptidohidrolasas que es de acuerdo con el mecanismo a través del cual, pues, catalizan, ¿verdad? Esa reacción, ¿verdad? Y ahí entonces tenemos lo que son las serinas proteinasas, las triolproteinasas, las aspartilproteinasas y las metaloproteinasas. Entonces, bueno, aquí esta serina proteinasa, pues ya creo yo que nos acordamos, ¿verdad? Del aminoácido serina. Estas aspartilproteinasas, pues nos acordamos del ácido aspartico. Este grupo tiol, pues nos acordaremos de la cisteína, ¿verdad? Entonces ahí, estas ya son de que específicamente estas proteínas, el sitio activo de estas proteínas va a tener a estos tipos de aminoácidos, ¿verdad? En particular, porque ellos están involucrados, ¿verdad? En el mecanismo por el cual se cataliza esa reacción. Bien, luego tenemos el grupo 4, que son las liasas. Bueno, aquí las liasas son las que rompen, las que remueven grupos. Todos los grupos, excepto el agua, ¿verdad? Porque, como decíamos, las hidrolasas catalizan la reacción las hidrolasas catalizan la reacción de hidrólisis, pero también la reacción inversa, ¿verdad? Que es esta que iría de este sentido contrario, lo que mirábamos, ¿verdad? Un péptido pierde su grupo hidroxilo del grupo carboxilo y otro aminoácido pierde el hidrógeno de su grupo amino, decíamos, ¿verdad? Y como resultado va a formarse el enlace peptídico y se va a remover o se va a quitar una molécula de agua. Esa reacción ya está incluida dentro de las hidrolasas. Es decir, la remoción de moléculas de agua se lleva a cabo por las hidrolasas. O sea que esto que estamos viendo aquí de las liasas implican la remoción de grupos que no sean agua, ¿verdad? Porque las hidrolasas tienen su grupo particular, ¿verdad? Y por eso aquí se los puse. Este grupo no incluye a las hidrolasas porque las hidrolasas ya están específicamente como una clasificación, ¿verdad? Entonces aquí lo que podemos ver es que esta enzima lo que va a hacer es va a romper este enlace y va a separar, ¿verdad? Estos dos grupos. Entonces aquí quiero que observen esta ecuación que está aquí y me digan qué fue lo que se removió. ¿Qué fue lo que perdió esta en base a estos productos que tenemos aquí? Aquí, como les digo yo, es cuando es útil haber hecho aquello de encuentre las 7 diferencias del periódico. Nos ayuda aquí. ¿Qué es lo que vemos que se están perdiendo? Bueno, este es un aminoácido, ¿verdad? Que es la histidina. Entonces, si se fijan, aquí está el carbono alfa. Y aquí está el grupo carboxilo. Y aquí está el grupo amino, ¿verdad? Bueno, aquí si se fijan, entre este carbono alfa y este carbono, aquí no había doble enlace. Aquí sí lo hay, ¿verdad? Entonces, no sé si lo lograron ver. Bueno, aquí tenemos el producto, ¿verdad? El grupo que está siendo removido
es el grupo amonio, ¿verdad? Pero lo que quería que se fijaran es que lo que se pierde es este grupo amino y este hidrógeno. ¿Lo ven o no lo ven? Y entonces miren que justo la pérdida de este grupo, de este protón realmente, ¿verdad? Porque no se pierde como átomo de hidrógeno neutro, sino que se pierde este protón y este par de electrones de enlace es el que forma, ¿verdad? Este doble enlace que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Entonces aquí lo que se está haciendo es que se está removiendo, ¿verdad? De la estructura un grupo de átomos, ¿verdad? Y aquí, como les decía, lo que se está removiendo es este grupo amino y este hidrógeno. Ya este ya no sería la histidina, ¿verdad? Obviamente, este ya se llama urocanato. Y el grupo que sale, ¿verdad? Es el ion amonio, en este caso. Bueno, y entonces, ¿cuántos grupos podemos romper? Bueno, aquí no sé si se fijaron, pero el enlace que se rompió, bueno, aquí como les decía, se pierde este protón y este par de electrones de enlace forma el doble enlace, pero este enlace se está rompiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de enlace es este que se está rompiendo aquí? Específicamente, se está rompiendo un enlace carbono-nitrógeno. ¿Son los enlaces carbono-nitrógenos los únicos que se pueden romper? No. Aquí cuando decimos que se están removiendo estos grupos, entonces se pueden romper enlaces carbono-carbono, se pueden romper enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, carbono-halógeno, ¿verdad? Cloro, bromo, yodo, o se pueden romper enlaces fósforo y oxígeno. E incluso hay una categoría donde se unen lo que se dicen que son las otras liasas, ¿verdad? Que ya implican rupturas de grupos, pero que no son ninguna de estos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, están las pectatoliasas, que son las que remueven compuestos indeseables, por ejemplo, de las ceras, cuando se fabrican, ¿verdad? Lo que son las ceras de forma industrial, ayudan esto, ¿verdad? A romper estos enlaces de lo que no se desea. Bueno, el quinto grupo son las isomerasas, que catalizan reacciones de isomerización. Aquí recordar, ¿verdad?, que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura, ¿verdad? Entonces aquí, este tipo en particular se diferencia de todos los anteriores, porque en todos los anteriores nosotros hablábamos de que se iban a formar nuevos enlaces o que se iban a romper enlaces porque íbamos a remover, ganar oxígeno, perder hidrógenos, perder moléculas de agua, remover grupos, implica eso, ¿verdad? Pero en el caso de los isómeros, recordemos que son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, es decir, tienen el mismo número y tipo de átomos, pero tienen diferente estructura, ¿verdad? Entonces esto es bien importante porque aquí, por eso si ustedes se fijan, no aparecen nada de más, ni en los reactivos ni en los productos, ¿verdad? Tenemos un solo reactivo y un solo producto, que son diferentes, tienen estructuras diferentes, pero no implican ni ganar ni perder nada, ¿verdad? No sé si queda claro esto, porque eso es bien importante. Con respecto a los isómeros, cuando miremos los carbohidratos, el siguiente tema que vamos a ver este tipo de, bueno, vamos a entrar, ¿verdad?, a este detalle de esta reacción, ¿verdad? Cómo la glucosa, por ejemplo, puede isomerizarse a lo que es la fructosa, ¿verdad? Que son dos azúcares que son isómeros, ¿verdad? Bien. ¿Hay cuántos tipos de isómeros? Pues hay varios, todos los que hemos aprendido en nuestras clases de orgánica. Tenemos los isómeros cis-trans, tenemos, bueno, esto que lo vamos a ver cuando miremos los carbohidratos, lo que son los epímeros. Si se recuerdan, están las mezclas racémicas, que son las que tienen igual cantidad de los dos enantiómeros, del enantiómero R y del enantiómero S, ¿verdad? Entonces tenemos específicamente estas dentro de una subclasificación, ¿verdad? Las racemasas y las epimerasas, luego están las isomerasas cis-trans, luego están las oxidorreductasas intramoleculares, entonces como son oxidorreducciones que incluyen
en la misma molécula, entonces por eso se clasifican dentro de las isomerasas, igual que las transferasas intramoleculares, que realmente lo que son unas mutasas. Lo que están haciendo es mutar entre ellas, ¿verdad? Se están transfiriendo grupos, pero en el interior de la misma molécula, igual que las liasas, ¿verdad? Esto más adelante le vamos a ir dando, vamos a ir poniendo más ejemplos, ¿verdad? De cada una de ellas. Y las últimas son las ligasas. O sea, aquí recordar esto, ¿verdad? Las liasas removían grupos, ¿verdad? Es decir, quitaban grupos. En el caso de las ligasas unen grupos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener A y B que van a formar AB. Allá en las liasas, si se fijan, teníamos AB, que era uno solo, y luego AB, que están separados, ¿no? Entonces aquí, porque suele traer bastante confusión esto, las ligasas tienen una característica que es en la que nos tenemos que fijar un montón, ¿verdad? Y es que como implican la unión de dos grupos químicos, no sé si se recuerdan, pero la formación de enlaces requiere energía. Cuando los enlaces se rompen, la energía se libera, pero cuando se forman, se requiere energía para poder formar esos enlaces, ¿verdad? Entonces, las ligasas tienen esta característica. Siempre, siempre, siempre van a necesitar de un nucleótido trifosfato, ¿verdad? Eso que les puse aquí, las ligasas catalizan la unión de dos grupos químicos a expensas de la hidrólisis de un nucleótido trifosfato. Pues ya sabemos que el más común de estos es el ATP, pero esta es bien importante. Aquí está, no se ve mucho, pero se las puse aquí un poco más ampliado, ¿verdad? Entonces, de hecho, si ustedes se fijan, esto, como les digo yo, cuando comenzamos proteínas, pues todavía no hemos visto mucho. Bueno, supuestamente sí, porque traemos de orgánica 2, inorgánica, anatomía y fisiología, pero realmente de la parte de bioquímica no tenemos como un gran cimiento, ¿verdad? Sobre los cuales construir. Nosotros solo decíamos, ¿verdad? Que la formación del enlace peptídico implica la pérdida, ¿verdad? De una molécula de agua. Pero realmente, cuando nosotros decimos, ¿verdad? Y si se fijan aquí, ya lo que tenemos unido es una glutamina con una cisteína, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan, bueno, esta imagen la tomé de una fuente en inglés, pero se recuerdan del nombre, ¿verdad? Que decíamos que el primero, que solo el último tenía el nombre común, los anteriores le poníamos la terminación il de los grupos alquil, ¿verdad? Entonces este es el glutamil cisteína, ¿verdad? Pero si nosotros queremos formar un tripéptido que contenga la glicina, entonces, ¿qué va a ocurrir, verdad? Va a ocurrir de que se deberá de formar este nuevo enlace, ¿verdad? Entonces, la formación de este nuevo enlace era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Va a requerir energía. Entonces, por eso aquí, si nos fijamos, en los reactivos va a aparecer A y B, esto que estábamos viendo aquí, ¿verdad? De forma general, vamos a tener A y B, pero también vamos a tener el ATP, ¿verdad? Que es el que va a proveer la energía para que se forme ese nuevo enlace, ¿verdad? Y entonces aquí, si ustedes se fijan, ya tenemos un tripéptido, ¿verdad? Que ya sería el glutamil cisteinil glicina, ¿verdad? Que sería este que tenemos acá, pero que este tripéptido ya tiene un nombre común, que es el de glutatión, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa aquí? Como les decía, ¿verdad? El ATP se hidroliza, es decir, se separa, ¿verdad? Este tiene 3 grupos fosfato, que es lo que significa esta T, ¿verdad? Adenosin trifosfato. Cuando se hidroliza, es decir, él sufre una reacción de hidrólisis, ¿verdad? Pero A y B están sufriendo una reacción, se están ligando, es decir, se están uniendo, ¿verdad? Entre sí. Entonces, se va a romper el enlace de uno de esos 3 fosfatos y por eso entonces el producto aquí es el ADP, adenosin difosfato. Ya solo tiene 2 grupos fosfatos
Y el tercer grupo fosfato que teníamos aquí, pues queda como fosfato inorgánico, ¿verdad? Que es lo que significa esta I de aquí. Es decir, queda ahí como grupo fosfato, que aquí lo vemos, ¿verdad? Queda el ADP y queda el dihidrógeno fosfato, ¿verdad? En este caso. Bien, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Hasta aquí. No, Lee. No, bueno, entonces, como estamos diciendo que se van a formar nuevos enlaces, por ejemplo, este nuevo enlace que se formó, perdón, este de aquí, era un enlace entre un carbono y un nitrógeno. ¿Es el único tipo de enlace que se puede formar? No, ¿verdad? Ese es uno de ellos, ¿verdad? El carbono-nitrógeno, pero también se pueden formar nuevos enlaces carbono-oxígeno, nuevos enlaces carbono-azufre, nuevos enlaces incluso carbono, ¿verdad? Se pueden formar enlaces de ésteres fosfóricos, que sería entre un carbono y un átomo de fósforo. O incluso podemos tener reacciones de un nitrógeno, ¿verdad? Con un metal, como por ejemplo habíamos visto en el caso del grupo hemo, ¿verdad? En el caso de la hemoglobina. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta de esto de la clasificación de las enzimas. No. No. Ok. No, licenciada, no. Bueno, entonces miren, como ya llevamos casi 1 hora y 20, vamos a hacer un breve repasito antes de desconectarnos. Entonces aquí ven, para que vean esto que les digo yo, ¿verdad? De las formas, ¿verdad? Tener como esta idea, ¿verdad? Y aquí están estos enlaces que en este caso son no covalentes, ¿verdad? Solo para como que vayamos aumentando el número de imágenes, ¿verdad? Y que no nos quedemos siempre con la misma. Entonces, bien. ¿Cuál sería la energía de activación en la reacción directa de esta gráfica? ¿Cuál de esas 5 letras representaría la energía de activación? A ver si pusieron atención. A ver, ¿cuál sería la energía de activación? Uy, La Celi. muy bien, pero así con Es que no estaba segura. No, pero sin miedo, Merlin. Muy bien, la C, ¿verdad? La C sería la energía de activación, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora estas, a ver si les quedaron claros estos. Si vemos esta reacción, ¿qué tipo de enzima sería la que catalizaría esta reacción? Hay algo ahí que era lo que les decía yo, que es la que nos tiene que dar como una pista, ¿verdad? Para decir, es de este tipo, porque es la única que tiene eso, que requiere, perdón, de eso. Díganme, es que tenemos que volver a estudiar. Bueno, este que está el ATP aquí, ¿verdad? Sí. Esta, de hecho, bueno, esta es una forma que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? En las reacciones, en las ecuaciones bioquímicas, los únicos que se escriben así son los reactivos principales, se les dice, ¿verdad? Hay unos reactivos y unos productos principales que son los que se escriben así. Y luego lo que son los reactivos y productos secundarios no se ponen como más, sino que se colocan sobre y por debajo de las flechas, ¿verdad? Entonces aquí los reactivos para esta ecuación son 3, ¿verdad? Que serían el ion bicarbonato y el ATP, ¿verdad? Que van a formar este producto
Y además, porque aquí nos dice menos, ¿verdad? Es decir, aquí recordemos que lo que va a ocurrir es que este se va a adicionar, pero luego va a salir, ¿verdad? Entonces, estos dos son parte de los productos, ¿verdad? Pero el ATP, entonces ahí es nuestra pista. Esta sería la enzima, ¿verdad? El tipo, no la enzima en particular, ¿verdad? Todavía estamos iniciando. Entonces, ¿cuál sería el tipo de enzima? Ya hemos dicho que son 6 tipos: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas, ¿verdad? Entonces, en este caso, este tipo de enzima sería una ligasa. Bueno, ¿y este? ¿Qué tipo de enzima catalizaría esta reacción? Vean ahí bien las estructuras, así las diferencias, como les digo yo, de encuentre las 7 diferencias. Fíjense que ahí también hay otra pista que les había mencionado, ¿verdad? Y es el hecho de que no hay más del lado de los reactivos ni hay más del lado de los productos. ¿Qué significa eso? O bueno, o díganme cuál es la diferencia que ven entre la del lado izquierdo y la del lado derecho. La posición del doble enlace, pero es que se me olvidan los nombres todavía de... Uy, usted, pero qué barbaridad. Ya le vamos bueno, no le puedo jalar las orejas, virtualmente le voy a jalar las orejas. El grupo carbonilo, ¿verdad? La diferencia es la posición del grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, pues, ustedes podrían decir, ¿verdad? Que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí en los reactivos, si hacemos esta numeración, ¿verdad? Si decimos que este es el carbono 1, que este es el carbono 2 y que este es el carbono 3, en el reactivo, el grupo carbonilo está en la posición 2, ¿verdad? Mientras que en el producto vemos que el grupo carbonilo está en la posición 1. Y el grupo H, que es el otro que cambia, en este de los reactivos lo tenemos unido al carbono 1 y en el producto lo tenemos en el carbono 2. Entonces, ¿qué relación hay entre ellos dos? ¿Cómo se llama? Ellos son entre sí, ¿qué? Ahí ustedes. ¿Qué relación hay entre ellos? Serían ejemplos de isómeros. Ellos dos son isómeros, porque si se fijan, tienen el mismo número y tipo de átomos, ¿verdad? Grupo hidroxilo, este que no es un grupo carbonilo, sino que es un grupo fosforilo, porque es entre el fósforo y el oxígeno. Tienen este O con la carga negativa. Entonces, si se fijan, este grupo fosfato es igual que este. Y este fósforo está unido a este oxígeno, que es igualito que este oxígeno. Y tiene este carbono igual que tiene este carbono. Y luego están los otros carbonos, el carbonilo, el OH, el carbonilo y el OH, ¿verdad? Es decir, son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero que tienen diferente estructura. Entonces, ¿qué son ellos? Ellos son, si tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura, son. Muy bien, Merlin, son isómeros. Entonces, ¿cuál sería el tipo de enzima que catalizaría esta reacción? ¿Isomerasa? Isomerasa, muy bien. Bueno, ya vieron cómo es que van a tener que ir estudiando, ¿verdad? Ustedes, pues estas serían así como tipo preguntas de la evaluación, ¿verdad? Yo, como les digo yo, a este punto todavía del curso, no los voy a poner a que traten de darle el nombre a la reacción, sino que ahorita todavía nos quedamos en este tipo, ¿verdad? Que ustedes al ver las reacciones puedan decir cuál de los 6 tipos de reacciones son. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o hay alguna duda. No. Pregunta, Noli, pero sí, estoy viendo que hay que estudiar más porque
La verdad tiende uno a confundirse solito. Sí, entonces por eso era que quería poner, pues quería terminar haciendo este tipo de ejercicios porque sí, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan cómo tienen que ir estudiando los temas, ¿verdad? Porque no es solo de saberse los 6 tipos, porque eso puede ser fácil, ¿verdad? Sabernos los 6 tipos, sino que cuando vemos una reacción podamos distinguirlo, ¿verdad? Bueno, entonces, bien, ahorita si ustedes se fijan ahí en el chat, les acabo de compartir 2 enlaces. El primero es el de la presentación de enzimas que estamos viendo. El segundo es el del video con el que iniciamos la reunión y el que les voy a compartir ahorita es el de el Symbaloo que les había puesto en la guía que realmente cuando Merlin me escribió el correo no me recordaba que en esa guía les había puesto referencia hacia ese. Entonces ahorita se lo voy a compartir. Creo que Luis y Olman en algunos otros espacios ya les había hablado sobre el Symbaloo, pero no me acuerdo si a los demás ya se los había explicado o no. Entonces los voy a presentar. Ahorita, esto que están viendo ahorita, bueno, aquí estaba copiándoles el enlace, ¿verdad? Bueno, el Symbaloo es una plataforma en la cual uno puede compartir recursos en línea con otras personas, ¿verdad? En mi caso, pues entonces yo los comparto con mis estudiantes. Este es mi Symbaloo de bioquímica. En algún momento, sobre todo al inicio de cuando estábamos en lo más duro de la pandemia, que no había forma de podernos vernos presencial y que, bueno, a veces la plataforma fallaba y varias cosas, entonces opté por esta plataforma. Bueno, últimamente, pues la plataforma virtual ha estado mejor, ha sido más estable y ya tenemos como sistematizado, ¿verdad? Recuerden que al inicio de la plataforma, de la pandemia, pues no todos los docentes dábamos clases todos los días y bueno, por la situación de ese momento yo lo creé y les compartía muchos recursos a través de ahí por si la plataforma no les funcionaba, pues lo pudieran encontrar aquí. Entonces aquí ustedes pues pueden ver lo que yo aquí tengo. Hay algunos que ya estos son, por ejemplo, estos primeros son los de proteínas. Aquí ya está, por ejemplo, de hecho, este enlace que les acabo de compartir de la presentación de enzimas, podrían haberlo accedido directamente desde ese Symbaloo, pero ahorita yo ya se los compartí por el chat. Igual, ay, perdón, lo siento, me salí. Bueno, ustedes pueden crear ahí o sea, pueden crear su cuenta, pero no es necesario, ¿verdad? Con el enlace que yo les compartí, directamente deberían de entrar a este. De hecho, el video que vimos también está ahí, ¿verdad? Ah, no, perdón, este es otro video. Ah, este es el video. Miren, no me acordaba. O sea, se recuerdan que cuando vimos las funciones de las proteínas, les había dicho, este video lo vamos a ver cuando comencemos enzimas y hasta ahorita me acabo de acordar. Bueno, pero ahí lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Este es el que vimos hoy, que también se los acabo de compartir. El de qué son las enzimas. Y si se fijan, de hecho, los envía directamente al enlace de este video que vimos. Entonces, bueno, aquí hay un archivo que es este, que habla sobre las enzimas y que creo que era el que en aquel entonces, cuando hice aquella guía, le servía. Entonces, miren, aquí está también esto que acabamos de ver hoy. Así que les puede servir. Les estoy explicando para que entiendan el por qué la guía decía eso, porque esta era como la forma que podíamos utilizar porque casi no nos mirábamos, ¿verdad? Con ustedes ya ahora, de hecho, hasta nos estamos viendo presencialmente. Entonces, es diferente, pero igual se los comparto para que si quieren, ahí pues le den un ojo. Están casi todos los temas, de hecho, los que vamos a ver más adelante, algunas de grasas, de carbohidratos, de ácidos nucleicos, y hay otras aplicaciones ahí, ¿verdad?
que pueden ver. Bueno, eso era todo. Si no tienen ninguna pregunta ni ningún comentario, pues creo que es suficiente por el día de hoy. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿La guía la podemos agregar ahí a Simbalú o va a poner o va a colocar algún link en la plataforma? Voy a crear el espacio en la plataforma, sí. Voy a crear el espacio en la plataforma. Yo aquí